Hace un par de días os hablé de la posible quiebra de Credit Suisse, de cómo podría repetirse de nuevo una crisis similar a la que vivimos en 2008, pero en el capítulo de hoy, como ya os avancé en aquel, quiero compartir con vosotros una teoría basada en noticias y basada en datos, pero es una teoría al fin y al cabo, que puede ser completamente errónea, pero a mí me gustaría mucho saber vuestra opinión, porque sinceramente a mí cada vez me parece menos descabellada. Bienvenidos a Mono Street. Pasa, ponte cómodo y piensa por ti mismo. Recapitulemos un poco. Llevamos un año muy complicado, todos lo sabéis, ¿verdad? Tenemos una inflación descontrolada debido a la mala gestión de los bancos centrales durante la pandemia. Tenemos una guerra en el corazón de Europa que no hace más que echar leña al fuego a todo esto. Y aunque es verdad que eso de paso les viene muy bien a todos nuestros políticos para echarle la culpa de todos los males. Bueno, hay giros políticos en países importantes que ponen cosas en duda. Estamos al final asistiendo a un fin de la globalización, hay una división internacional. Y para colmo, estamos repitiendo los mismos errores de la crisis de 2008. Y como os expliqué en el capítulo anterior, pues esto nos está dejando en la cuerda floja al borde de volver a repetir esa historia, al borde de un colapso. Y además con un sistema bancario que cada vez está más obsoleto y que no tiene ni puñetera idea de cómo solucionar la situación. En fin, aunque la situación en estos días pueda parecer un poquito similar a la que se vivía días antes del 15 de septiembre de 2008, seguro que muchos lo recordáis, que es cuando cayó Lehman Brothers y cuando se abrió el cajón de mierda que al final a todos en mayor o menor medida nos acabó salpicando. Y bueno, no quiero pensar que todos estos personajes no han aprendido algo de todo lo que ocurrió entonces, porque quizá, aunque el escaparate ahora mismo parezca ser el mismo, personalmente me niego a pensar que son tan rematadamente tontos para no tener algo guardado en la trastienda. Y puestos a divagar, ahí vamos, al lío. Vamos allá con mi teoría. ¿Sabéis lo que son las CBDC? Bueno, dicho de otra forma, monedas digitales de bancos centrales. Y antes de continuar, cuidado. No voy a hablaros de Bitcoin ni de criptomonedas, que ya sabéis que es algo que me gusta mucho, soy un férreo defensor de Bitcoin, pero esto es algo que, aunque aparentemente, al menos por el nombre, parezca lo mismo, en realidad son cosas radicalmente distintas. ¿Diferencias entre una cosa y otra? Ambas son cosas digitales, se acabó, ya no tienen nada más parecido. Bueno, una CBDC, os voy a explicar primero lo que es una moneda digital emitida por un banco central. Al final esto es muy sencillo de entender. En lugar de un billete en papel o de una moneda física, pues emiten una moneda digital. Ya está, es así de sencillo, es muy fácil de entender, ¿verdad? Y de hecho, en China ya se está haciendo. El yuan digital se lanzó hace ya algo más de un año y se llevan haciendo pruebas controladas desde entonces. En Estados Unidos, por ejemplo, están tratando ese tema y en este momento están planteando hasta 18 formas diferentes, tienen 18 proyectos diferentes para hacer también su dólar digital. Pero sin embargo, en Europa, en este caso está todo bastante más avanzado que en Estados Unidos. En Europa se lleva tratando este proyecto desde 2019. Y recientemente, además, por ejemplo, se han dado a conocer las empresas que estarían implicadas en este proyecto, entre las que, por ejemplo, está Amazon Web Service, o incluso desde España han metido también a CaixaBank. Bueno, eso ahora mismo tampoco es relevante. Y bueno, hasta aquí todo fácil de entender, ¿vale? Muy bonito, esto del euro digital, tal. Pero, ¿qué puñetas tiene que ver todo esto con lo de Credit Suisse, que os hablaba en el capítulo pasado, con lo de Deutsche Bank y con Lehman Brothers? Bueno, paciencia, que ahora vais a ver a dónde quiero llegar con todo esto. Bueno, la llegada de este euro digital, hablo de Europa, pero lo mismo podríamos aplicar al dólar digital en Estados Unidos o a cualquier otra parte del mundo. Y como decía, la llegada de este euro digital, bueno, pues implica que hay que aligerar el sistema bancario.
al final el sistema bancario está claramente obsoleto, hay quizá demasiadas entidades, hay elementos que sobran, y un euro digital, una tecnología así, facilita mucho las cosas y hace que muchos de los elementos de la banca tradicional ya no sean necesarios, ya no se necesitan para hacer algo así. Y ahora os hago una pregunta. ¿Recordáis hace unos minutos que os hablaba de esa trastienda en la que yo me preguntaba si había algo guardado? Pues, ¿y si en esa trastienda están aquí los jefazos frotándose las manos o incluso orquestando todo esto precisamente para allanarle el camino a esta digitalización? Nos quitamos del medio a los bancos, que ya están obsoletos, o nos quitamos al menos a algunos, que tienen mucha mierda en sus balances, y así vamos preparando el terreno y lo dejamos limpito para que llegue el futuro. Bueno, incluso hasta no parecería mal, ¿verdad? Porque toda innovación siempre es buena. Frenad que me queda todavía mucho por contaros. Bueno, remarco, una vez más, que esto solo es una teoría, que puedo estar completamente equivocado. Descabellado, a mí no me lo parece mucho, pero bueno, pueden pasar muchísimas cosas. De hecho, incluso podríamos tener un precedente. Como os decía antes, China ya lanzó su CBDC, el yuan digital, lo hizo concretamente en junio del año pasado, y están haciendo pruebas, como os decía, desde entonces. Pero China, por otra parte, durante los últimos años, y aprovechando todo este tiempo de pandemia, pues han llevado deliberadamente al país a una recesión de la que, por cierto, ellos ya van mucho más avanzados, claro, ellos ya están saliendo, pero han roto su economía deliberadamente, y esto, bueno, lo hemos visto, por ejemplo, con los cierres de los puertos comerciales, los cuales excusaban en la pandemia, pero, en fin, creo que salta a la vista que lo han alargado ya en exceso y hay algunas cosas que hasta al más ferviente creyente le harían dudar, ¿verdad? Bueno, evidentemente no estoy diciendo que todo esto lo hicieran por su CBDC, porque había otros objetivos muy claros, tenían que aligerar la carga bancaria de la burbuja inmobiliaria que se está montando, y que eso no lo han conseguido mucho, es cierto, pero bueno. Tenían mucha inflación también, y sobre todo a China le interesa en gran medida mantener el yuan en unos precios muy competitivos para favorecer las exportaciones del país. Pero bueno, ya sabéis que es el objetivo de este canal y hay que ir un poco más allá, y al final, bueno, aunque evidentemente hubiera más cositas en el tintero y más cositas que interesaran, al yuan digital también le ha venido muy bien. Son hechos que están ahí. Así que bueno, todo en fechas cuadra. Y bueno, llegados a este punto, para que acabéis de entender todo esto, me gustaría plantear otra cuestión más. ¿Por qué les interesa tanto implantar estas CBDC, estas divisas digitales? Aquí está toda la chicha. Bueno, quizá una respuesta fácil para alguien que tampoco está muy metido en el tema, pues podría ser algo así como, bueno, pues es que el Bitcoin y las criptomonedas están creciendo mucho, pues los bancos centrales también querrán hacer las suyas propias para que no les coman el pastel. Bueno, en cierta manera sí, pero sí y no. Esto en realidad es bastante más complejo, os explico un poquito. Bueno, una divisa digital puede tener otras cualidades interesantes, pero ventajosas o desventajosas dependiendo del lado en el que te encuentres. Spoiler, para nosotros son todo desventajas. Quizá la única ventaja que podríamos tener es que puede ser muy cómodo llevarlo en el móvil, pero bueno, así ya llevas tu tarjeta de crédito y hasta en los relojes. Y desventajas todas para nosotros. Ahora os lo explico. Lo primero es que hay que entender es que, a diferencia de una criptomoneda, una CBDC es algo completamente centralizado. Al final, esto lo van a manejar los mismos que ya tienen ahora mismo la impresora de los billeticos. Es decir, esto va a estar controlado por los bancos centrales. Y ellos lo controlan absolutamente todo. Pero aquí ese control aumenta hasta límites insospechados si lo vamos a comparar con lo que nos pasa ahora con los billetes físicos, con las monedas, con nuestro dinero normal. Os pongo un ejemplo. Tú tienes un billete de 20 euros.
Tú con él puedes hacer lo que quieras y nadie te va a decir nada, y además nadie tiene por qué saber lo que haces con él. Tú puedes ir con ese billete de 20 euros a comprarte el pan, si quieres puedes cambiarlo en dólares, puedes irte a otro país, cambiarlo a la moneda local, utilizarlo allí, gastarte en lo que quieras, lo que te dé la puñetera gana, ¿verdad? Sin embargo, una CBDC está completamente expuesta. Todo es digital y todo está registrado, todo va a tener un registro y van a saber en qué te lo gastas, cómo lo administras, para qué lo usas, y pueden incluso controlarlo. Todo lo que hagas con ello lo van a ver y ellos incluso podrían programarlo. Al final esto no es más que un código informático, es un programa, igual que un programa puedes cambiarlo, actualizarlo, modificarlo. Esto es exactamente lo mismo, cosa que no se puede hacer con una criptomoneda, con Bitcoin, porque es descentralizado, no hay una cabecita ahí que lo controle. Ellos al final pueden programar estas divisas para que, por ejemplo, si un día tu país está en guerra con tal, por ejemplo ahora Rusia, ellos pueden programar su CBDC para que la gente no cambie rublos a otras divisas. Y de hecho, Rusia es otro de los países que está pensando en lanzar una CBDC y estoy seguro de que esta es una de las medidas que hubieran tomado en este caso si la hubieran tenido ya. Pueden limitar su uso a que se use solo dentro del país. Tú, si te vas a otro país, no puedes gastarte esos euros digitales o la moneda que sea. Qué sé yo, en un momento de crisis, si quieren fomentar el gasto, incluso podrían ponerle una fecha de caducidad a los billetes virtuales y decir, oye, si no te gastas esto en un mes, se caduca, se van flotando todo en tu billetera virtual. Al final, y esto lo pueden hacer de forma selectiva en la población, te lo pueden hacer a ti y que el vecino sí lo pueda hacer. En fin, esto pueden hacer, pues podéis imaginar, con lo que os estoy contando, dejad volar la imaginación, las posibilidades son infinitas. Y de hecho, esto al final, seguro que muchos estáis pensando, bueno, esto a lo mejor en China, con el yuan digital, Rusia, bueno, pero en Europa no creo yo que lo hagan. Hombre, sinceramente, yo tampoco lo creo, o al menos de una forma demasiado descarada. Pero creo que el problema no es el que lo hagan o no. El problema es que pueden hacerlo. ¿Me explico? Al final, el programa está ahí, ese código está ahí, y si en algún momento dado ocurre cualquier cosa, lo pueden hacer. La posibilidad la tienen, nos guste o no. Eso es impepinable. Evidentemente, eso no nos lo van a contar. Y ese metafórico botón rojo que tienen ahí para bloquear, para hacer esos cambios, va a existir aunque no te lo cuenten. Pueden apretarlo o no. Pero insisto, el problema aquí es que la opción está ahí. Es la opción de tener un producto centralizado. Como veis, lo del dólar digital, el euro digital, la moneda digital que sea, en un principio parece algo bueno, parece algo interesante, innovación, pero ya veis que no, ya veis por qué Bitcoin y otras criptomonedas tienen tanto futuro, porque ahí no hay esos problemas. En fin, pero no quiero irme por ahí, madre mía, que se me va la lengua. Bueno, en cualquier caso, ya veis por dónde iba con el problema de Credit Suisse y por qué a algunos les puede interesar esta limpieza del sistema bancario, ¿verdad? Control sobre la población. Bueno, da un poco de miedo, pero lo peor es que es una realidad, es algo que tenemos ya aquí. Y seguro que llegados a este punto muchos me preguntaréis por fechas. Bueno, fechas no están todavía confirmadas, pero sí que las tenemos ahí sobrevolando y son al menos orientativas. Se dice que ya en 2023, ya el año que viene, en unos meses, quieren empezar a hacer las primeras pruebas. Y si no hay problemas y demás, se estima que lo podrían empezar a implantar en 2025. Así que bueno, lo tenemos en realidad a la vuelta de la esquina. Y yo personalmente, y aquí esto cada uno que haga lo que quiera, pero yo me alejaré de esa mierda
todo lo que pueda. En fin, como vengo diciendo en capítulos anteriores, vivimos en una época muy especial, en una época con profundos cambios en nuestro sistema económico mundial y que además está yendo todo mucho más rápido de lo que nadie esperaba. Y estamos en una época bastante inquietante, pero en cierta forma también fascinante. Yo pienso que este año 2022 y los años que nos vienen por delante van a quedar para la historia por lo que estamos viviendo. Pero llegados a este punto, la pregunta más importante de todas: ¿qué opináis vosotros? ¿Qué pensáis de todo lo que os he contado? Dejadme por favor abajo vuestros comentarios si estáis viéndolo en YouTube, comentad en las plataformas de podcast y sin más, ponemos punto y final al doble capítulo de esta semana, pero no sin antes recordaros que nunca dejéis de pensar por vosotros mismos. Y ya habéis visto por qué me pongo tan cansino con esto.